Práctica final. Bimestre 3. Desarrollo experimental. Parte 1. Sensores. A usted como ingeniero se le contrata para que haga la automatización de una casa. Este proyecto de domótica se le es encargado por una empresa que lleva años dedicada a los proyectos electrónicos. La casa deberá cumplir con las siguientes especificaciones. A. Deberá poder monitorear temperatura y humedad. Si la temperatura es mayor a 35 grados centígrados, deberá avisar que se encendió el ventilador automáticamente. Los valores de temperatura y humedad deben ser mostrados en una LCD. B. Desplegar un aproximado de la concentración de gas en la casa. Este valor debe ser desplegado en la LCD. Al superar cierto porcentaje de gas, deberá activar una alarma visual o sonora. Queda a su criterio. C. Controlar el alumbrado exterior de la casa. Esta deberá encender automáticamente cuando una persona se acerca a la casa. El alumbrado deberá ser proporcionado por una bombilla de 110 voltios AC. Implementación IoT. Adicional a los puntos anteriores, el cliente solicita una herramienta para controlar la casa desde su celular, por lo que se le pide realizar una aplicación utilizando App Inventor para poder monitorear el estado de una casa. Esta aplicación debe tener una interfaz gráfica a su gusto. La aplicación deberá permitir realizar las siguientes acciones: encendido o apagado de luces, utilizar al menos 4 LEDs, encendido y apagado del alumbrado exterior de la casa, apertura y cierre del portón de la casa, control del ventilador de la casa, activar la alarma de incendios o de emergencia sin necesidad de un intruso o de humo. No olvide que aspectos como maqueta y la presentación de la misma serán calificados durante este proyecto. Trabaje ordenado, sea cuidadoso con el cableado del proyecto y los detalles del posicionamiento de los circuitos. Yo tuve un problema, y es que en la aplicación de App Inventor no me deja controlar los componentes en el protobar, así que utilicé terminal Bluetooth, que es casi lo mismo. Igual voy a mostrar la aplicación que hice de App Inventor, que sería esta. Esta es la aplicación que hice de App Inventor, que sería lo del ventilador, la de la alarma, y la de la puerta, la de la bombilla y la de los LEDs. Y aquí está el diagrama de bloques también. Ese sería el diagrama de bloques. Como dije anteriormente, la aplicación de App Inventor no me deja monitorear los componentes de protobar, así que utilicé terminal Bluetooth. Entonces, pasemos al circuito físico. Este es el circuito físico. Luego de mostrar el circuito físico, mostraré el código utilizado. Primero, aquí tenemos el sensor PIR, que ahorita me está detectando. Así que por eso se está encendiendo el foco. El sensor PIR me está detectando. Aquí tenemos la LCD, que muestra los valores de temperatura, humedad y gas. Aquí tenemos los 4 LEDs que muestran las 4 habitaciones, el sensor MQ2, sensor DHT11 y por allá atrás se mira el sensor Bluetooth HC05. Y aquí de lado izquierdo tenemos el ventilador. Voy a acercar un poco para que se aprecien los valores de la temperatura, humedad y gas. Ahorita voy a conectar una alarma, que es que cuando el gas llegue a 250 o más, se enciende la alarma. Entonces, también tuve un ligero problema con el ventilador, que ahorita si apreciamos está en funcionamiento, y era que al llegar a un número de grados, que en este caso serían 35 grados el máximo, el ventilador no encendía. Entonces opté por utilizar un LED, que sería el LED azul,
que este LED cuando llegue a más de 35 grados, cuando sea la temperatura, perdón, sea mayor a 35 grados, ahí se encenderá el LED. Entonces, ahorita la temperatura es de 27 grados. Vamos a hacer que el LED se encienda con una temperatura de 28 grados. Otro detalle que se me había olvidado implementar fue la puerta que está ahí. Esa es la simulación de la puerta. Esa era la última parte que se me había olvidado implementar. Entonces, cuando la temperatura llegue a 28 grados, el LED azul tendría que encenderse. Para eso vamos a calentar un poquito el DHT11. Vamos a esperar un rato mientras que el sensor PIR nos está detectando en cada momento. A cada segundo nos detecta el sensor PIR. Todavía no ha llegado a 28. Sigue en 25. Llegó a 26. Bueno, como no llega a 27 o 28, vamos a ponerlo que llega a 26. Bueno, ahorita está sonando la alarma porque el gas está a más de 250. Y ahorita va a dejar de sonar. Ahí está. Entonces, vamos a calentar otra vez el sensor DHT11. Cuando llega a 27 grados, tendría que encender el LED azul, ya que está configurado para que encienda cuando los grados sean mayor a 26, perdón. Entonces, cuando llegue a 27 grados, tendrían que encender el LED azul. Falta un grado. Como vemos, también hay una humedad de 80 y un gas de 237 actualmente. Ahí está el sensor PIR detectándome nuevamente. Y vamos a esperar un ratito más a que el sensor DHT11 llegue a 27 grados. Ahí lo tenemos. El sensor DHT11 llegó a 27 grados y se apagó y se encendió. Ahorita baja a 26 y se apaga. Ese sería el funcionamiento. Ahorita llega a 27 y se enciende. Ahí lo tenemos. Esta baja a 26 y se apaga. Ese sería el funcionamiento del ventilador. Pero como expliqué anteriormente, el ventilador pues no funciona. Ok, ahora pasemos al control con terminal Bluetooth. Ahí tenemos la aplicación de terminal Bluetooth. Ahorita lo vamos a conectar. Ahí está conectado. Entonces, otro problema que tengo es que si enciendo, digamos, el LED 1, que sería este de acá, tengo que esperar unos cuantos segundos para que se encienda. Este retraso no sé a qué se debe, pero es un retraso que pasa con todos los componentes, incluyendo la bombilla, el LED del ventilador, la alarma y el portón o la puerta. Entonces vamos a encender el LED rojo. Vamos a esperar a que se encienda el LED rojo, que está ahí. Y ahí se encendió el LED rojo. Ahora vamos a hacer que se apague. Para que se apague, ahora en lugar de presionar este botón, vamos a presionar este botón.
y vamos a esperar. Y ahí está, el LED rojo se apagó. Ahora el LED blanco. Con el LED blanco es lo mismo, solo que ahora vamos a presionar este botón. Lo presionamos y vamos a esperar a que encienda el LED blanco. Ahí se encendió el LED blanco. Ahora lo vamos a apagar desde aquí pulsando este botón. En unos instantes se va a apagar. Y ahí se apagó el LED blanco. Y así es también con el LED amarillo y el ventilador. Pongamos el ventilador. Este es el código utilizado para la práctica final. Primero incluimos las librerías necesarias, las cuales son las librerías del LCD, del módulo HC05, módulo Bluetooth, librería del servomotor y librería del sensor de HT11. Luego, creamos las variables necesarias para todos los componentes. Ponemos que el PIR estará en el pin 2, el relé en el pin 3, el pin 4 va a estar usado por el módulo HC05 para modo configuración. LED 1, LED 2 y LED 3 estarán conectados en el pin 5, 6 y 7. El booster estará conectado en el pin 8. El pin 9 es del servomotor. El pin 10 está el de HT11. Y los pines 11 y 12 serán para el RX y el TX del módulo HC05. El pin 13 será para el ventilador. Y pondremos que el módulo MQ2, el sensor MQ2, estará conectado al pin A0 del Arduino. Luego, colocaremos los nombres y los parámetros de las librerías. La librería del LCD, librería del módulo HC05, librería del servomotor y librería del DHT11. En el Voice Setup inicializaremos el LCD, lo pondremos el LCD.Begin 16.2, encenderemos la luz de atrás y iniciaremos la comunicación por hardware y software. Pondremos que el motor, como mencioné antes, estará conectado en el pin 9. Pondremos el pin 4, los 3 LEDs y el relé como salida y el PIR como entrada. En el void loop pondremos una variable char llamada dato y pondremos que el pin 4 estará en estado high. Luego pondremos un if de bluetooth.available que tendrá dentro que dato es igual a bluetooth.read y pondremos serial.read dato. Para esto utilicé funciones, las cuales son estas: la función bombilla, gas, LED, servomotor, temperatura y humedad. La primera es bombilla. A esta variable la llamaremos encendido bombilla. Pondremos otra vez una variable char llamada dato y pondremos otra variable llamada lectura P, que será igual a la lectura digital del PIR. Luego pondremos un if de que cuando lectura P sea igual a high, pondremos el relé en estado low para que se encienda el bombillo. Luego, si lectura P es low, pondremos el relé en estado high para que se apague el bombillo. Y luego tenemos para que se encienda el bombillo y se apague el bombillo por medio de Bluetooth. Aquí se enciende mandando un número 9 y se apaga mandando un número 8. Perdón, es al revés. Se enciende mandando un número 9 y se apaga enviando un número 8. Luego, la variable MQ2. La variable del MQ2 se llamará lectura gas. Pondremos como siempre la variable char que se llamará dato y pondremos otra variable, la cual se llamará lectura G, la cual va a ser igual a la lectura analógica del pin gas, que sería el pin A0. Vamos a imprimir en estas coordenadas y la lectura del gas actual y pondremos un if de cuando lectura G sea mayor a 400. En el ejercicio práctico, en el circuito físico,
habíamos puesto que la temperatura iba a ser de 250. Entonces, cuando el lectura G sea mayor a 250, va a sonar el buzzer con un tono de 123. Ese va a ser el tono. Luego, pondremos un else, de que ahora en lugar de cuando no llegue a este dato, el buzzer no va a sonar. Y pondremos lo mismo para apagar o encender el buzzer por el modo de Bluetooth. Se encenderá con un número 7 y se apagará con un número 6. Funciones de LED. Esta función, la vamos a llamar encendido LED. Y pondremos la variable, como siempre, char llamada dato. Pondremos el if de bluetooth.available, donde dato es igual a bluetooth.read, y pondremos los parámetros, por así decirlo, con los cuales se van a encender y apagar los LEDs. El LED 1 se va a encender con un número 1 y se apagará con un 0. El LED 2 se encenderá con un 3 y se apagará con un 2. Y el LED 3 se encenderá con un 5 y se apagará con un 4. Función del servomotor. La llamaremos apertura servomotor. Pondremos como siempre la variable chart llamada dato. Pondremos que cuando dato sea igual a, el servomotor va a ir poco a poco, dando un ángulo de 9 hasta llegar a 130. De ahí va a ser cuando la puerta está abierta. En todo caso, no sea una A, sino sea una letra C, el servomotor ahora, en lugar de ir incrementando de 9 a 130, va a ir decrementando de 130 a 10. Y la última función, que sería la de temp-ium, que sería la función del DHT11. Como dije, la vamos a llamar temp-ium. Colocamos la variable char llamada dato y colocaremos tres variables más. La primera es una variable tipo int, que la llamaremos lectura D, que va a ser igual a sensor.read11 del DHT11. Las otras dos van a ser dos variables tipo float, las cuales serán para la humedad y para la temperatura. Vamos a poner que va a ser igual a sensor.humidity y temp, que va a ser igual a sensor.temperatura. En estas coordenadas colocaremos la temperatura y la humedad actual que está registrando el sensor DHT11. Colocaremos que cuando la temperatura sea mayor a 35 se encenderá el ventilador. En dado caso no sea mayor a 35, permanecerá apagado. Y como siempre en el circuito físico habíamos puesto que iba a ser mayor a 26 grados. Pero el problema nos dice que tiene que ser mayor a 35 grados. Y luego pondremos para que se encienda y se apague por medio de Bluetooth. Se encenderá con una E y se apagará con una O. Y esas son todas las funciones y todo el código. Gracias.